Timoteo, que es a quien se le escribe esta carta, a quien se le envía esta carta, pues era un joven que fue instruido en la palabra del Señor, en la ley del Antiguo Testamento, a través de su madre y su abuela, las cuales hicieron un trabajo extraordinario en la educación y en la formación de este joven, enseñándole los principios de la palabra de Dios. Ellos eran naturales de Listra, una ciudad del Asia Menor, específicamente de lo que hoy conocemos como Turquía. Allí vivían ellos y Pablo, cuando hace su primer viaje misionero, les visita y tiene un contacto con esta familia, y supuestamente quizás en ese momento él pudo llevar a los pies de Cristo a Timoteo, le pudo hablar específicamente del plan de Dios, de la salvación, de la redención a través de la persona de Jesucristo. Eso se encuentra en el libro de los Hechos, quizás en el capítulo 14. Y luego, en su segundo viaje misionero, Pablo vuelve a visitar las iglesias y vuelve a visitar Listra y visita a Timoteo, y entonces en este momento, pues escoge a Timoteo para que formara parte de su equipo misionero, de su staff de evangelistas. Así que se lleva a Timoteo, y a partir de ese momento, en el capítulo 16 del libro de los Hechos se encuentra esta historia. A partir de ese momento, Timoteo se comienza a convertir en un discípulo de Pablo, en un hijo espiritual, en un seguidor, en alguien que estuvo conectado profundamente con el apóstol Pablo, recibiendo de las enseñanzas, de la administración de él, de la guianza y la rectoría del apóstol Pablo. Él se conectó con él en cada uno de sus viajes. Estuvo con el apóstol Pablo en Berea, en Atenas, en Corintio. También lo acompañó en su viaje a Jerusalén, en su primer encarcelamiento. Se conectó con Pablo. Estuvo ahí recibiendo de sus enseñanzas. Era la sombrilla que él tenía. Así que Pablo, después de ser encarcelado en Roma, su primer encarcelamiento romano, él regresa nuevamente a hacer un viaje misionero, o sea, a visitar algunas de las iglesias que ya él en el pasado había visitado, había establecido, había enseñado. Y bueno, pues pasa por la de Éfeso, por la ciudad de Éfeso, donde había también establecido una iglesia, y Pablo determina dejar allí a Timoteo. Así que Timoteo, este joven, comenzó a fungir como pastor en la iglesia de Éfeso. Allí comenzó a enseñar, comenzó a ministrar, comenzó a guiar la iglesia, y Pablo escribe esta carta, que es una carta pastoral, específicamente para darle algunas instrucciones en su ejercicio ministerial que estaba desarrollando este joven. Así que Pablo le habla acerca de algunos principios que tenía que tener en cuenta en la liturgia, en la formación de líderes, para que fueran líderes capacitados y así pudieran tener un ejercicio cristiano eficiente, pueda hacer que la iglesia caminara en salud espiritual. No mucho tema doctrinal, porque realmente Timoteo estaba bien enfocado doctrinalmente, bien establecido doctrinalmente. Así que con estas intenciones Pablo le escribe, pero creo que hay un propósito interesante en el apóstol Pablo cuando escribe a Timoteo esta carta. Y la intención de Pablo es que Timoteo se convirtiera en un referente de fe, se convirtiera en un ejemplo a seguir y un ejemplo a la comunidad de cristianos que él pastoreaba, pero no solamente que se limitara a las paredes de un templo, de una reunión eclesiástica, sino que su testimonio y su modelo de fe y su ejemplo de fe pudiera extenderse a toda la comunidad y a todo el contexto en el cual él estaba pastoreando. Y esa era la idea que el apóstol Pablo estaba persiguiendo en cada una de las líneas de esta carta. Ahora, cuando nosotros estudiamos esta carta, nos vamos a dar cuenta de que este es un desafío y que este es un reto que no solamente queda exclusivamente circunscrito a la persona de Timoteo y al contexto de la iglesia de Éfeso, sino que es un desafío para nosotros hoy. Es un desafío para la iglesia del siglo XXI. Nosotros también estamos llamados a ejercer influencia. Nosotros también estamos llamados a presentar un referente al mundo, a ser un modelo de pureza, de fe, de santidad, de conducta al mundo que nos rodea, a la familia en la cual estamos ubicados y al contexto, al barrio, al trabajo, al centro de trabajo, a la escuela donde estamos. También estamos allí para
dejar un ejemplo, estamos allí para dejar una impronta, para ser un verdadero influencer. Es una palabra que se usa mucho en este tiempo, una de las palabras que hoy estamos escuchando continuamente. Ser un influencer, alguien que ejerce influencia sobre la vida de otros. Así que con esta idea está Pablo desarrollando esta carta, pero para que Timoteo pueda ser este modelo, este referente y este influencer, debe tener algunos aspectos claros en su mente. Aspectos claros que también tenemos que tener nosotros y que tenemos que poner en práctica si es que queremos ser de impacto a quienes nos rodean y a nuestra familia específicamente y a las personas que están más cerca de nuestro círculo de acción. ¿Cuántos quieren ser de bendición a las vidas que nos rodean? Yo quiero ser de bendición. Yo quiero dejar una huella, como nosotros estamos viendo en el título que nos acompaña esta mañana. Yo quiero dejar una huella en el corazón de mi familia. Yo quiero dejar una huella en el corazón de mis compañeros de trabajo. Yo quiero dejar una huella en sus vidas. Así que para eso tenemos que tener enfoque. Y ese es mi primer punto en esta mañana. Tenemos que tener enfoque. Diga conmigo, enfoque. Eso es lo que Pablo quiere que Timoteo tenga. Enfoque en esta visión que él le está transmitiendo. Y cuando yo hablo de enfoque, amados hermanos, lo que yo quiero que usted capte cuando le digo enfoque, estar enfocado no es otra cosa que tener una visión clara del propósito que tenemos en esta vida y movernos en función de ese propósito, tener una acción consecuente y responsable y continua en pos de ese propósito. Se lo voy a repetir porque creo que es importante. Estar enfocado es tener una clara visión de nuestro propósito. Tener una clara visión de nuestro propósito y tener una acción acompañado de una acción consecuente, sistemática, en aras de alcanzar ese propósito. Y eso es lo que Pablo le está transmitiendo. Él quiere que capte esta idea. Por eso vamos a ver en los versículos previos a los cuales nosotros leímos en esta mañana que Pablo le va a estar diciendo: lo primero que tienes que hacer es no enfocarte en fábulas que no te llevan a ningún lado, en genealogías interminables, en mitologías, en cosas que no te va a edificar y lo que te va es a distraer. Número 2, le dice: aunque es positivo, aunque es bueno, aunque el ejercicio corporal no es malo, enfócate en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco aprovecha. Son los versículos previos a lo que estamos viendo. Para poco aprovecha, sus beneficios son únicas y exclusivamente en esta vida. En cambio, la piedad aprovecha para mucho, porque sus beneficios llegan a estar en esta vida y en la porvenir. Tiene ganancias mayores y trascendentes. Así que Pablo le dice: oye, enfócate en esto que te estoy diciendo. En el versículo 11 Pablo le dice: enfócate en enseñar, en transmitir los principios a la iglesia para que ellos puedan tener las herramientas prácticas para modelar la vida cristiana y para vivir con eficacia en medio del contexto que les ha tocado. Así que Pablo le dice: enfócate. Y en tercer lugar, ya aterrizando en el verso que nosotros acabamos de leer, Pablo le dice: enfócate para que el criterio que otros tengan acerca de ti por el hecho de que eres joven no te paralice, no te robe el entusiasmo. Enfócate en ser de influencia, enfócate en impactar la vida de los que están a tu alrededor. Amado hermano, les voy a decir algo. El enemigo más grande que tiene una visión, el enemigo más grande que tiene un propósito, se llama distracción. Distracción. Cuando nosotros nos distraemos, cuando nos sacamos del propósito que Dios tiene para nuestra vida, lo perdemos todo. Lo perdemos todo. Por eso Pablo le dice: enfócate, porque tú tienes una misión en esta tierra y tienes que concentrar toda tu fuerza y toda tu energía y todo tu entusiasmo en esa dirección. Es por eso que usted va a encontrar que en el escritor de Hebreos, cuando le habla a los cristianos, les dice: puesto los ojos ¿en quién? Le está diciendo: enfóquense en esa meta, enfóquense en ese propósito, corran con paciencia la carrera que tienen por delante, despojándose del peso y del pecado que nos asedia, pero puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tienen que enfocarse en esa dirección. Por eso el mismo Pablo, cuando le escribe su segunda carta a Timoteo, ya Pablo pronto para partir de este mundo, porque iba a ser ejecutado, él le dice a Timoteo: mira, Timoteo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida por tal de agradar a aquel que lo llamó por soldado. Si tú eres un siervo de Dios, si tú eres un militar en las filas de la fe, tienes un militar en pleno ejercicio, en plena campaña militar, un militar activo, no te puedes entretener, no te puedes distraer.
Tienes que enfocarte y no enredarte en los negocios de la vida. Amado, la pérdida de tiempo, la pérdida de enfoque nos roba la visión, nos roba los propósitos, nos roba las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es por eso que tenemos que ser responsables aprovechando el tiempo. La Biblia lo dice, el apóstol Pablo le escribe a los Efesios y le dice: andemos como sabios y no como necios. ¿Cómo? Aprovechando bien, porque los días son... Eso parece actual. Eso parece que fue una escritura que la pusieron ayer. Aprovechemos el tiempo. Y cuando le escribe a los Colosenses le dice: andemos con buen juicio con los de afuera y redimiendo el tiempo. En otras palabras, no te distraigas. El enemigo más grande de una visión es la distracción. Y una de las cosas que nosotros tenemos que combatir continuamente en este mundo tan tecnificado es con la distracción. Amado, ¿cuántos de los que estamos aquí nos hemos visto más de 2 horas frente a una pantalla de un teléfono? Fuiste buscando una cosita. Voy a pasar por Facebook. Voy a pasar un momentico por Facebook a ver si me le dieron like. Y te metiste 2 horas. Te diste cuenta a las 3 de la mañana ya cuando estabas cansado y los ojos los tenías rojos. Y dices: pero ¿cuánto tiempo he invertido en esto? ¿Cuánto tiempo he perdido? ¿Cuánto de hacer otras cosas? O de estar descansando para mañana enfocarme en otra función. Y se te ha derrochado el tiempo, así se ha malgastado el tiempo. ¿Cómo? Frente a una pantalla. Precisamente porque esa es la estructura de esa pantalla. Para eso están construidas, para hacernos perder el tiempo, para consumir. Nosotros somos el producto. El diseño que hay, que tiene que ver con los algoritmos, con los colores, con el diseño que hay detrás de todo eso, es precisamente para traer retribución al corazón, para traer gratificación, para activar los neurosensores en tu vida, los neurotransmisores, para que fluya la dopamina, que es el transmisor del placer, y entonces tú te sientas ahí bien, deleitándote y pasando el tiempo. Tú eres el producto. Tú eres el producto y perdemos el tiempo. Y si hay algo que usted y yo necesitamos para cualquier meta en la vida, es enfocarnos. Todas las personas que necesitan conquistar algo, que tienen una meta de ser un profesional, de ser un deportista, de ser un buen padre, tiene que tener enfoque y aprovechar el tiempo. ¿Entiendes? Si quiere ser un buen siervo de Dios, tiene que tener enfoque y aprovechar el tiempo. El enemigo una y otra vez se va a levantar para que te desenfoques, para que le restes tiempo a la familia, para que le restes tiempo a tu preparación espiritual, para que le restes tiempo a tu comunión con Dios. Todo ese entretenimiento viene en detrimento de tu comunión con el Señor. Amados, yo hace tiempo leí una fábula. ¿Ustedes han oído acerca de ese narrador de fábulas, escritor de fábulas griego de la antigüedad? Se llamaba Esopo. ¿Han leído acerca de Esopo? O al menos han visto algunas de esas fábulas en la televisión, en los dibujos animados. Hay una muy clásica que tiene que ver con la historia de una tortuga y una liebre. ¿Se acuerdan la competencia de la tortuga y la liebre? Y comenzaron a la carrera. ¿Quién podía ganar allí? ¿Quién era el favorito? Sin discusión. No sostiene el mayor análisis, por supuesto, la liebre. La tortuga es un pasito ahí a la vez, un milímetro. Pero ¿qué le faltó a la liebre que tenía la tortuga? Enfoque, amado. Enfoque. La liebre, con todas sus habilidades, salió al disparo de salida, pero de pronto por allí vio unas frutas y se extravió y dijo: voy a sentarme un ratico a comer frutas y a tomar sombra de un árbol. Mientras la tortuga, un día a la vez, un ratico, un pasito a la vez, un paso a la vez, un paso a la vez, un paso a la vez, hasta la línea de meta. Y así tenemos que nosotros ser. No es que tú seas una tortuga caminando, pero si eres una tortuga, mantente un paso a la vez, enfocado en el premio del supremo llamamiento de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Enfocado en la meta, enfocado en el propósito que Dios te ha llamado. Pablo, cada vez que estaba en funciones ministeriales y iba a una ciudad, se enfocaba, no perdía el tiempo, no estaba viendo la cultura, no estaba buscando ahí en los lugares, en los vendedores, a ver si podía llevarse un souvenir de Iconio, de Listra. No tengo tiempo, tengo que tener un sentido de urgencia bien ubicado. Así que voy rápido a concentrarme a predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Porque los días son malos, porque el tiempo es corto. Y así que Pablo redimía el tiempo. Hay una de las historias que a mí me impacta profundamente, porque tiene que ver mucho con el liderazgo, y es la historia de Nehemías en el Antiguo Testamento.
La reconstrucción de los muros de Jerusalén. ¿Lo han leído? El libro de Nehemías. Hay un momento donde Nehemías está tan concentrado en reconstruir los muros de la ciudad para proteger la ciudad de los enemigos, que habían opositores, porque toda buena obra de Dios se levanta opositores. ¿Sí? Cada vez que Dios te llama a algo, no va a faltar alguien que venga para desanimarte. Cuando Dios te pone una visión, no va a faltar alguien que venga para decirte: no tienes que enfocarte en eso, estás perdiendo el tiempo. Pero si Dios te lo puso en el corazón, enfócate y aprovecha el tiempo. Amén. Así estaba Nehemías, esa era su visión. Así que en un momento alguien le dijo, cuando vieron que hicieron de todo tipo de maniobra para desanimarlo, para que no siguiera, para oponerse a la obra, y él estaba enfocado, entonces le dijeron: ven aquí al campo de Ono y vamos a tener una plática y vamos a conversar. Sabía Nehemías que había una planificación malsana detrás de todo eso. Así que mire cómo le contesta Nehemías. Nehemías le dice: estoy tan ocupado haciendo una gran obra, así que no iré. No iré. Amado, vas a tener miles de propuestas para desenfocarte. Va a haber gente que se va a levantar para que abandones el llamado que Dios te dio, la visión que Dios te dio, la carrera que Dios te dio, los estudios que Dios te dio. Pero tú tienes que responder como Nehemías y decir: estoy tan ocupado en una obra, en una visión y en un propósito que Dios me ha dado, que no voy a mirar para otro lado. Voy a tomar lo que Dios ha puesto delante de mí. ¿Sí? ¿Me dice amén alguien? Amén. Entonces lo primero que quiere Pablo, para que él pueda ser un excelente influencer, para que pueda ser verdaderamente un ejemplo a los creyentes, es que esté enfocado. Tiene que enfocarse. Timoteo tiene que estar enfocado en esa misión. Segundo elemento es que Pablo le habla acerca de romper las estructuras mentales, las estructuras de pensamiento. Pablo le dice: mira, te voy a hablar claro, para que pongas los pies sobre la tierra, para que sepas a qué te enfrentas. Eres joven y no va a faltar persona que te desvalorice, que te subestime, que te tenga en menos por tu juventud. Pero tienes una herramienta en tus manos, tienes un arma poderosa en tus manos, y tienes que usarla para hacer callar al opositor y para cambiar el criterio de la gente. Es tu ejemplo. Tu ejemplo. Mire, en el mundo en el que se está moviendo, en el mundo en el que Timoteo está predicando, es un mundo greco-romano, una cultura griega y romana, políticamente romanos, culturalmente griegos. Pululaban todo tipo de cultura, de filosofía griega, comportamiento licencioso como los griegos. Así que en ese momento, las personas para oír a alguien y estimarlo como alguien del cual se puede aprender, tenía que tener mayoría de edad, tenía que ser una persona adentrada en años. Timoteo apenas tenía 30 a 40 años en el momento que está pastoreando, un jovencito, más o menos así como yo. 30, 40 años, no más. Eso conspiraba contra él, porque alguien que peina canas decir: pero ¿cómo que qué muchacho? Este muchacho me va a enseñar a mí. ¿Qué me puede enseñar él a mí? Así que Pablo le dice: mira, te van a subestimar porque eres joven, pero que eso no reste tu valía, que eso no apague tu potencial, que eso no aminore tu pasión, sino enfócate en ser ejemplo a ellos. Tu arma más poderosa, lo que va a hacer que cambien de opinión, lo que va a romper las estructuras mentales, es que tú puedas presentarte como un modelo de fe, como un referente de integridad. Esa era su arma, amado. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprobar en nuestra vida. Ser ejemplo. Sin importar a los jóvenes que están aquí, que son muy jóvenes. Mira, cuando yo comencé a pastorear, yo apenas tenía 28 años. Cuando yo comencé, mi primer campo misionero estable después del seminario fue esta iglesia. Y la primera vez que yo vine fue aquí con 28 años. 29 años ya me estaba graduando y estaba aquí. Así que llevo 18 años en este lugar. Aquí me han salido canas, aquí he envejecido. Así que era un jovencito, usted sabe. Y una de las cosas, yo dije: bueno, joven, enseñar a los que peinan canas, a los que me doblan la edad, ¿cómo puede ser eso? Así que no era lo más importante lo que yo había aprendido, los conceptos teológicos que yo venía para compartir con la iglesia, sino yo entendí que mi arma más poderosa sería mi ejemplo a los creyentes. Yo tenía que mostrarme como un ejemplo de fidelidad, de integridad, de pureza, de perseverancia, de amor y de entrega. Y esa tenía que ser mi arma.
Al entrar pequeño, muchos me decían hasta pastorcito. Había hermanos que me decían que el pastorcito está ahí. Todavía hay alguien que me dice, todavía me ven y me dicen pastorcito mucho. Así que el arma que yo tenía no era otra sino mi ejemplo. Mi ejemplo, y tenía que utilizarlo. La pregunta es, ¿se puede ser ejemplo siendo tan joven? Por supuesto que sí. ¿Se puede ser ejemplo siendo joven? Claro, la Biblia está llena de ejemplos. Tenemos la vida de José, la vida de Daniel, al mismo David, siendo jovencito en medio de sus circunstancias, en medio de su contexto tan complicado, donde ellos vivieron también permeados de corrupción. Ellos se atrevieron a ser ejemplos, a ser un modelo de fe y de integridad. Así que si lo pudieron hacer ellos, nosotros también podemos hacerlo, ¿sí o no? Nosotros los jóvenes. Amén, amén. Entonces, amado, este es el principio que Pablo está diciendo a Timoteo, y que no solamente le transmite a Timoteo, que es un joven, le transmite a Tito también. Otro joven que también está pastoreando, otro joven que también está en la labor ministerial, y le dice a Tito, oye, tú eres joven, tienes que ser ejemplo, pero dile a los jóvenes de tu iglesia que también sean ejemplo. Mira lo que dice la Escritura. Exhorta a sí mismo a los jóvenes, le dice el apóstol Pablo, a que sean prudentes, presentándote tú tienes que empezar contigo. Si tú le vas a hablar a los jóvenes de tu iglesia, a los jóvenes contemporáneos contigo en tu trabajo, en tu escuela, tienes que empezar por ti. Dice, presentándote tú como ejemplo, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, y en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Así que el apóstol Pablo capta esa visión, se la transmite a Timoteo y le dice, aquí tiene que ser un ejemplo. Para que haya efectividad en tu ministerio, comienza con el primer paso. Y ese primer paso es, sé ejemplo a los creyentes. Por supuesto que para patentizar ese ejemplo, muchas veces vamos a tener que pasar por circunstancias angostísimas, sumamente difíciles. Vamos a tener que enfrentar momentos de dolor, depresión, de acusaciones incluso, pero lo que va a hacer eso es patentizar tu ejemplo y tu integridad. Porque alguien puede decir que es fiel a Dios justamente cuando ha tenido la posibilidad de ser infiel y ha escogido agradarle. Alguien puede decir, yo soy obediente al Señor porque he tenido la oportunidad de desobedecer a Dios, pero he decidido escoger el camino de la obediencia. Y se va a imponer el ejemplo. José fue acusado vilmente. José fue calumniado. Su ejemplo imperó en medio del contexto. Y nos ha sido dejado un ejemplo en la palabra de que es posible, en medio de circunstancias adversas, en medio de un contexto hostil, serle fiel al Señor. Amén. Serle fiel al Señor. Entonces, muchas veces Dios va a dejar que pasemos por circunstancias como esas para que bajo presión se purifique y se exhiba el ejemplo de integridad. Lo que quiere Pablo es que dejes una huella en el corazón de los que te rodean. De hecho, la palabra ejemplo en ese contexto es la palabra griega tupos. Esa palabra quiere decir de imprimir algo, pero no es como una impresora que nosotros vemos hoy. No es esa impresora, es como un troquel. Es algo que golpea y se queda la marca. Y eso es lo que Pablo quiere, que nuestra vida sea de tanto impacto que podamos dejar la marca en el corazón de alguien, que podamos dejar valores en el corazón de alguien, principios establecidos en la mente de alguien, en la vida de alguien. El poder de la influencia es tan grande, amado, que el mismo enemigo sabe eso. Y es por eso que hoy está levantando patrones y modelos en el mundo, precisamente para que la gente se vaya tras esos modelos, que su vida es corrupta, corrompida, y no son modelos nada más que de desgracia. Y vamos a ver grandes compañías trabajando en eso, como Netflix, como Hollywood, presentando a través de la serie, a través de la televisión, a través de la novela, a través de las películas, un modelo para que la juventud absorba ese modelo, pero que verdaderamente es un modelo que lo que promueve es los antivalores, la infidelidad, la ira, la venganza, el odio. Esos son los superhéroes de este tiempo. Por mucho tiempo, a mí, una de las películas que yo tenía preferidas era El Gladiador. ¿Ustedes han visto esa película? A mí esa era mi película preferida, Maximus. Mi nombre es Maximus Décimo Meridio. Yo me aprendí hasta los pedacitos. Comandante de las legiones Fénix.
Pero realmente es una película, amado, que promueve la venganza. Maximus no se detuvo hasta vengarse de aquel hombre que le había hecho daño a su familia, que lo había matado. Yo sé que había hecho algo malo, pero su satisfacción estaba en matarlo. Entonces esos son los modelos que el mundo nos presenta. Y que nosotros estamos del otro lado de la pantalla muchas veces diciendo, sí, mátalo. Porque ella es buena, el esposo no la comprende, que se vaya con el rubio. Nos metemos en ese canal, nos metemos. Ay, pero este no la entiende, que se vaya con él, promoviendo, apoyando a nosotros el adulterio y la fornicación. ¿Entiende, amado? Entonces, el poder de la influencia es tan grande que nosotros tenemos que hacerlo en el sentido contrario. Nosotros tenemos que en medio de este mundo presentarnos como un referente de pureza, de santidad, de obediencia a Dios, haciéndole ver a la gente que hay un mejor estilo de vida, más saludable, más próspero, que te transmite paz al corazón y que te conecta con tu diseñador, con tu creador, y te garantiza la vida eterna con Él. Entonces tenemos que levantarnos y comenzar, pero ya, comenzar ahora mismo. Y tenemos el llamado de Dios, tenemos la asignación de Dios, no es solo el mensaje de Pablo. Jesucristo mismo nos enseña, el apóstol Pedro dice, porque tenemos como ejemplo a Jesús para que sigamos sus pisadas. Y el mismo Jesús dice, porque yo les he dado ejemplo para que hagan lo que también yo he hecho. Y el apóstol Pablo, cuando le escribe a los filipenses, le dice, imítenme a mí, pero no porque él era el bárbaro, sino cuando le escribe a los corintios, le dice, imítenme a mí, así como yo imito, ¿a quién? A Jesucristo. Ese es mi modelo y voy a tratar de enfocarme en tener las actitudes y el carácter de Jesús. Así que si yo estoy enfocado en esto, por este mismo camino sigan ustedes, dice Pablo. Ahora, quiero compartirles el poder del ejemplo y de la influencia, lo que puede provocar. Se lo traje aquí porque tiene efectos en la vida de la gente que nos rodea. Número uno, es que nos ofrece un referente cuando... ofrece un referente, esta es otra cosa. Ofrece un referente, amado. En medio de este mundo donde hay gente que no sabe ni para dónde va, que se levante a alguien caminando con paso certero y firme, sabe a dónde va a dirigir sus pasos, eso garantiza a la gente como un modelo para decir, este es lo que yo tengo que seguir. Por eso nosotros tenemos en la Biblia, en el Museo de la Fe, Hebreos capítulo 11, para que tú tengas referente ahí, para que tú sepas cómo dirigir tus pasos. ¿Cuánta gente no hay ahí que amaban al Señor? Número uno, tiene un impacto en la gente, proveyéndole un referente a seguir, un modelo a seguir. Número dos, transmite esperanza. Porque cuánta gente nosotros hemos visto, que vemos y decimos, este mundo está colapsando. Y cuánta gente nosotros hemos escuchado decir, ¿verdad que la juventud está? ¿Cómo está la juventud? No, pero la juventud sola no. También la tercera edad está perdida. El adulto mayor está perdido. Los de 40 están perdidos. Los que no tienen a Cristo. Entonces cuando nosotros somos un modelo, le damos esperanza a la gente. Le damos esperanza porque le podemos decir, mira, todavía hay posibilidades de una vida que agrada a Dios. Se puede vivir una vida correcta. Entonces transmitimos aliento, como los 3 jóvenes hebreos allá en Babilonia. En medio de un ambiente corrompido, donde los querían hacerse cenizas. Ellos dijeron, nosotros vamos a honrar a Dios, nosotros vamos a adorar a Dios. Cuando les quisieron poner para que comieran la comida de todo tipo de comida que no venía con su cultura hebrea, ellos dijeron, no vamos a comer, no nos vamos a contaminar. Y eso, cuando tú ves a jóvenes viviendo así en medio de un mundo, tú los ves viviendo contracorriente, eso te llena de esperanza, diciendo, es posible. Cambios, hay posibilidad de salvación en mi familia y en los míos. Entonces transmite esperanza. Y número 3, también nos suple un ejemplo que es inspirador. Cuando usted ve a alguien viviendo, siendo ejemplo, viviendo para Dios, para agradar a Dios, eso te motiva, eso te inspira. Yo he leído he leído libros de Josh McDowell. ¿Han leído libros de Josh McDowell alguno? Hay un testimonio de Josh McDowell, en casi en todos los libros, más que un carpintero, al final está el testimonio de Josh McDowell. Y una de las cosas, él se convirtió en un apologista de la fe, pero inicialmente él comienza atacando la fe, porque él veía a los cristianos en la universidad, el estilo de vida que tenían, y él quiso refutar, pero le impactaba a ver a los cristianos cómo en medio de un ambiente tan hostil ellos permanecían puros, con gozo, con alegría, y eso lo motivó a él, le llamó la atención.
Y en cuarto lugar, el ejemplo que nosotros transmitimos, el poder de nuestro ejemplo, de la influencia que podamos ejercer, nos trasciende a nosotros mismos, trasciende nuestra existencia, ¿sí? Y le voy a poner un ejemplo para que me entienda. Hace unos días vino una señora aquí a recibir medicamentos, me pidió que unos medicamentos, pastor, tenemos unos medicamentos, buscamos y le dimos. Y ahí se quedó conectada con nosotros conversando. Y una de las cosas que me dijo, yo pensé que nunca había conocido nada de la palabra de Dios, nada. Ella me dijo, yo cuando niña venía a esta iglesia. Me dijo así, cuando niña venía a esta iglesia. ¿Usted sabe quién me traía a mí a esta iglesia? Me dijo así, ¿tú sabes quién me traía a mí a esta iglesia? ¿Quién me regaló mi primera Biblia, que aún conservo? Me dijo ella. Hubertina González. Tina, que es una fundadora de esta iglesia, que ya partió con el Señor. Y yo dije, mi Dios, cómo el poder de la influencia trasciende nuestra propia existencia. Que todavía el testimonio de Tina está ganando gente, está direccionando gente, está haciendo que otros valoren y sepan en un momento de crisis en su vida a dónde dirigir sus pasos. Hay una iglesia donde yo asistía, hay una Biblia que me fue regalada. Amado, cuando tú eres ejemplo, amado, tú es toda semilla que tú lances cae en tierra fértil, y en su momento, en su tiempo, Dios dará el crecimiento. Amado, nuestro ejemplo es extraordinario. La pregunta que quiero hacerles en esta mañana es la siguiente: ¿qué estamos haciendo para dejar una huella en el corazón de la gente que nos rodea? ¿Cómo te recordarán cuando ya tú no estés? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo te estás proyectando? ¿Estás afectando la vida de quienes te rodean? Porque si lo estás haciendo, estás cumpliendo el propósito que Dios tiene para contigo. Estás siendo el instrumento que Dios quiere que tú seas. Así que Pablo le deja algunas áreas que por cuestión de tiempo yo creo que no me va a alcanzar. Así que ya estamos en tiempo. Pablo deja algunas áreas en las cuales él tiene que ser de influencia. Al menos 5 áreas. Yo se las voy a mencionar porque no voy a adentrarme en ellas, porque no es que tenemos tiempo para ellas. Pero Pablo le dice a Timoteo, tienes que tener consciente estas 5 áreas. Digo 5 porque hay una palabra que se menciona, pero que en los manuscritos griegos más antiguos y más serios no se encuentra la palabra espíritu. Así que me voy a referir solamente a palabra, conducta, fe, pureza. Así que Pablo le dice, tiene que ser ejemplo de, ¿cómo? Palabra. Ejemplo en palabra. Tengo que atropellar un poco el tema porque me gustaría poder entrar un poco más en ello, pero no nos va a alcanzar el tiempo. Así que cuando Pablo le dice en palabra, tengo que dividir esta enseñanza en 2 direcciones, porque mucha gente dice, bueno, en las palabras, en las conversaciones que él habla, y es válida esa aplicación, pero realmente la palabra que Pablo está utilizando ahí tiene una connotación mucho más profunda que eso. Porque hay muchas palabras para describir en el idioma griego la palabra conversar, la palabra lego, la palabra laleo, la palabra proslaleo. Son palabras que definen lo que es una conversación. Pero la palabra que Pablo utiliza es logos. La palabra logos, sé ejemplo en logos. La palabra que sigue ahí es pistis en logos. Quiere decir, sé ejemplo de fidelidad a la palabra, que es la palabra que vemos en Juan 1:1. En el principio era el verbo, el logos, y el verbo era con Dios, y el verbo era... Está diciendo Pablo que tu mensaje, Timoteo, porque es un contexto pastoral, está escribiendo a un pastor, le dice que tu mensaje, que tu palabra, que tu predicación sea cristocéntrica, centrada en Él. Que tus conversaciones diarias estén centradas en Él. Él está siendo el centro de cada conversación. Y ahí voy ahora en dirección a lo que muchos comentaristas tratan de exponer. Nuestras palabras tienen un efecto extraordinario. Tus palabras construyen o destruyen. Tus palabras edifican o desmoronan la vida de alguien. Le dan deseos de vivir a alguien, o simplemente absorben la fe y el deseo y el entusiasmo de la gente. Así que tenemos que ser cuidadosos cómo hablamos. ¿Cómo hablamos? Tenemos que tener mucho cuidado cómo hablamos, porque muchas veces nuestras palabras no solamente son palabras al viento, no es onomatopeya, no es una fonética libre, no. Nuestras palabras tienen un mensaje y revelan lo que hay en el corazón. ¿Qué dijo Jesús? De la abundancia del corazón. Exacto, habla la boca.
Y es tan serio porque no es un tema menor, es un tema importante, que hasta el punto que Jesús dice: de toda palabra ociosa que los hombres hablen, tendrán que dar cuentas en el día del juicio. Así que es un tema importante. ¿Cómo estamos hablando? ¿Cómo están siendo tus palabras? ¿Son palabras llenas de ira? ¿Son palabras de amargura? ¿Son palabras de enojo? ¿Son palabras succionadoras de fe? ¿Son palabras iracundas? ¿Son palabras llenas de promesas huecas? Te vengo para acá ahora, te prometo que te voy a hacer esto y no haces nada. Te prometo que te voy a dar aquello, te prometo que te voy a hacer bueno y obediente, que voy a suplir todo lo que tú me digas, lo que tú me pidas, y después no puedes. ¿Cuándo fue la última vez que tu esposa te dijo que le trajera un pernil de puerco y no pudiste? ¿Quién te mandó a prometer eso, muchacho? Te metiste en camisa 11 varas. Yo te prometo que te voy a traer carne de primera, de puerco. No, eso no es quien lo cumpla. Tus palabras, caíste en tus propias palabras. Fuiste víctima de ellas. Entonces, ¿cómo están siendo nuestras palabras? ¿Cómo son nuestras conversaciones? Porque damos ejemplo con ellas y tenemos que dar cuenta que nuestras palabras sean palabras que glorifiquen a Dios, que exalten su nombre, que la gente sepa que tú eres un cristiano por la manera en la que hablas, por la manera en la que te expresas. No, tú no pienses que vas a ganar a la gente utilizando la misma jerga de la gente y la misma forma de hablar de la gente. No, tus palabras tienen que ser sazonadas con sal. Tus palabras tienen que dar gloria y honra al Señor. Yo he visto cristianos con cada terminología que quisiera que no se identificaran como cristianos. He visto ministros incluso diciendo, yo he visto ministros conversando con otros y diciéndole: dime, hacer qué hola. Entonces, ¿pero será posible que un ministro pueda expresarse de esa manera? Lamentable, es lamentable. Entonces, ¿cómo somos nuestras palabras? Tenemos que tener palabras que sean de edificación, que dejen una huella. Quiero darte la influencia de las palabras, lo que le puse hoy. Me adelanté porque ya se lo había puesto en la diapositiva, así que voy a cortar pronto ya. ¿Cómo deben ser nuestras palabras? Primero, palabras puras, y útiles. Palabras puras y útiles. Palabras que revelen tu santidad y tu pureza y que también generen algo en la gente que está hablando contigo. Que les dé entusiasmo, que les dé deseo de vivir, que construya la fe en el corazón de la gente. Mira lo que dice Pablo. Todas estas son en la carta a los Efesios. Solamente en el capítulo 4, no me voy a mover de ahí. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ya está hablando de que deben ser puras. Y dice: sino la que sea buena para la necesaria edificación. Que cuando la gente termine de hablar contigo, salga con ganas de vivir, con ganas de salir a recuperar su familia, restituir su matrimonio, perdonar al que le agravió, cubrir la falta que hizo, pedir perdón si es necesario. Que la gente salga con esa visión. Número 2, tienen que ser palabras veraces, amado. Veraces. Nos es tan fácil mentir hoy por hoy, y hay veces hasta los cristianos nos es tan fácil mentir en nuestras conversaciones, y eso no glorifica el nombre de Cristo. Eso te descalifica delante de su presencia, porque nuestro Dios es veraz. Yo he visto gente que hay veces nosotros mentimos en cada cosa. Yo había un cristiano que yo sabía que me sacaba las tiras de pellejo, yo lo sabía. Sin embargo, él cada vez que se despedía de mí me decía: te quiero mucho, como te quiero. Yo decía: sí, tú me quieres como la yuca, bajo la tierra. Gracias a Dios no está aquí. No se fue con el Señor, se fue por otro lado. Pero hay gente que te dicen así: te quiero mucho. ¿Cómo tú estás? En victoria. Se están poniendo, se comiendo un cable. Yo estoy bien en victoria. Estás mintiendo. Estoy perseverando, a pesar de luchando, a pesar de caminando un paso a la vez, como la tortuga, dejando huellas y enfocado. Entonces, amado, ¿cómo son las palabras? Dice el apóstol Pablo: por lo cual, desechando toda mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y número 3, que nuestras palabras no sean llenas de ira. Mira lo que dice el apóstol Pablo: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira y gritería. Hay cristianos que ganan las conversaciones y los debates en la casa por escándalo público. No, hermano, ¿cómo tú vas a hablar de esa manera? Que parece que allá adentro lo que se están es matando, y los chismes Nagasaki, la bomba atómica está cayendo adentro de la casa. Y la gente dice: pero
¿qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay entre tener a Cristo y no tener a Cristo? Si esa gente se matan, a cada rato oigo una palabra más alta que la otra, y hasta un cartero creo que he escuchado. ¡Ting, ting! Y al esposo salir, ahora me voy para la casa, por el balcón, me voy para la calle, ¡buf! Que lo tiraron. Entonces, desechemos todo eso. Conducta. Es más, es mucho más que saber cómo hacer las cosas bien. Es que nuestro saber se convierta en nuestro hacer. Es que nuestro conocimiento llegue a nuestro ser, impacte nuestra vida. Que podamos comportarnos de manera digna, coherente. Pablo le dice, pues sé ejemplo de los creyentes como en conducta. No voy a detenerme en cada una de ellas. En conducta. Número 2. Ahora, mira lo que hace cuando tienes una conducta favorable, cuando tienes una conducta buena. Lo primero que va a pasar cuando tú eres ejemplo en tu manera de actuar, en tu conducta, es que vas a callar a los opositores. Que la gente digan lo que quieran decir de ti, pero que lo digan mintiendo. Que quieran calumniarte, pero que digan porque son inventos e historias que cuentan. Porque cuando lo ponen en contraste con tu ejemplo, tienen que enmudecer. Y eso es lo que Pablo le dice a Tito. Mira lo que le dice: presentándote tú como ejemplo de buenas obras. Verso siguiente, le dice: de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Ese es el poder del ejemplo, amado. Número 2, es nuestra credencial de autoridad ministerial. Cuando tú eres ejemplo, puedes enseñar, puedes hablar, puedes llegar a la gente y darle el consejo más incisivo y profundo, porque hay una vida que te respalda. Y número 2, haces accesible el evangelio. Número 3, porque la gente siempre quiere oír a alguien que vive lo que predica, no que sabe, que conoce, que se sabe la Biblia de un lado para el otro y que puede recitarla, pero que realmente lo que él sabe está en desarmonía con lo que vive. Entonces la gente, cuando te ve vivir el evangelio, eso le hace el evangelio más agradable y pone un adorno en la doctrina de Dios. Y eso es lo que dice Pablo. Pone un adorno. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Mira lo que dice voy a leérselo acá. Mira lo que dice Tito capítulo 2 verso 9. Dice: exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Dice, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestra salvación. ¿Sabe lo que dice otras versiones? Para que den honor a la enseñanza de Dios. Otras dice, para que sea agradable la doctrina de Dios, para que vean la honra de ser cristiano. Entonces la gente, cuando tú vives lo que predica, la gente te quiere escuchar. Pero cuando tú vives contrario a lo que predica, la gente dice: no me venga a hablar, por favor, arregla tu vida antes de querer arreglar la mía. ¿Sí o no? Finalmente dice: en amor. Sé ejemplo a los creyentes en amor. La gente quiere saber cuánto te interesan, más de lo que tú sabes. Y este amor es un amor ágape, es la palabra que Pablo utiliza ahí en el griego. Ágape quiere decir amor sacrificial, amor que se entrega sin pedir nada, amor que ofrece sin pedir a cambio. Jesús dijo: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Él ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. La gente necesita eso. Termino con una... Voy a dejar las otras dos. Termino con una anécdota. Hace algunos meses atrás, bueno, quizás que fue el año pasado, no recuerdo bien, estábamos nosotros en la calle haciendo el debate, dando café en la plaza. Bueno, creo que fue en la apertura del verano del año pasado. Dando café en la plaza, dando medicamentos, la gente, orando por la gente allí. Ok. Orando por la gente. Y ya llegó un momento que yo estaba del otro lado, estaban algunos jóvenes así en una acera, yo estaba en la otra acera conversando con alguien, repartiendo. Y de pronto hay un hombre que yo veo que pasa el hombre, venía con su esposa con un overol, parece que estaba en funciones de trabajo, y él se queda mirando a los jóvenes. Creo que era el Guille que tenía la pizarra con café, y Guille: café, medicamento gratis, bendiciones y oración gratis también, Jesucristo es gratis también. Y el hombre pasó y miró a Guille, él ni sabe eso,
Lo miró con una cara de odio, que si la mirada de él matara aquí, yo no estaría aquí. Y él miró así desafiante lo que estaba pasando ahí. Y se fue. Y yo miré y se fue. Al rato estoy, pero me puedo ver así por la periférica del ojo que él viene de nuevo, regresa. Pero en eso me pongo a conversar con alguien y lo pierdo de visión. Cuando lo vuelvo a ver, ya él me venía hacia arriba, pero cuando venía hacia arriba ya no venía con mirada desafiante. Venía quebrantado, llorando, con lágrimas. Y se me paró adelante y me dijo: yo pensé que ustedes lo que se estaban era burlando de la gente. Me dijo: cuando yo pasé para allá, yo pensé que ustedes se burlaban de la gente, pero ahora que regreso y le dieron a mi esposa medicina y oraron por ella, esto no lo puede hacer nadie. ¿Cómo ustedes pueden amar así? ¿Pero qué ganan ustedes? Y lloraba como un niño aquel hombre, lloraba como un niño. ¿Qué ganan ustedes? ¿Cómo ustedes pueden hacer eso? No somos nosotros, es el Dios al cual servimos. Ha puesto amor en nuestro corazón, amado. Y a eso estamos llamados, a amar sin pedir nada a cambio, a mostrar ejemplo a este mundo donde el amor se ha fragmentado, donde el concepto de amor se ha estropeado. Tú y yo estamos llamados a ser ejemplo de amor a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, en nuestra comunidad, a ser sal y ser luz, a dejar una huella en el corazón de alguien. El día que pasemos por esta tierra, se nos recuerde como alguien que dio dirección, que dio ánimo, que dio aliento, que le devolvió la fe a alguien y las ganas de vivir. Para eso estamos llamados, amados hermanos. Que Dios